Hola a todos. Hoy es martes 16 de septiembre de 2025 y nuestro amigo Scott Ritter está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme. Por favor, suscríbanse y denle al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Scott, empecemos con el caso de Charlie Kirk. Todo el mundo intenta retratarlo de una manera que beneficie su propia perspectiva. Me refiero a los israelíes, tanto de derechas como de izquierdas, y todo eso. Tuvimos una conversación entre Tucker Carlson y J.D. Vance, en la intentaban encontrar puntos en común sobre Charlie Kirk, pero tenían sus diferencias en la forma de describirlo. Esto es lo que dijeron. Alguien, nosotros, vamos a tener que intervenir y cubrir el vacío para proveerles de una manera en la que Charlie ya no puede, porque fue abatido por la bala de un asesino. ¿Sabes quién vi compartir ese enlace? Mark Levin. Y pensé que era un muy buen ejemplo de cómo Charlie era capaz de unir a personas de todo nuestro movimiento, siempre que actuáramos de buena fe. Esa era la cuestión. Si eras de buena fe, estabas en su equipo. Eso es exactamente correcto. Y la buena fe es la medida. Y tengo que decir que creo que ahora es precisamente el peor momento para apropiarse de la memoria de alguien y de la emoción que conlleva, la emoción realmente intensa que todos sentimos por su asesinato, y usarla para tus propios fines parroquiales. Es decir, él defendía esto. Y creo que la razón por la que Charlie pudo tender puentes, especialmente en política exterior, es porque tenía, por ejemplo, un afecto genuino por Israel, que me expresó en privado muchas veces. Decía cosas como, amo a Israel. No creo que debamos tener otra guerra interminable, una guerra de cambio de régimen contra Irán. Y eso me parecía totalmente lógico. De hecho, estoy bastante de acuerdo con eso. Y eso permitía que ambos bandos hablaran porque sentían que esta persona no me odia, no hace falta existencial. No se trata de que no me gusten o de algún tipo de prejuicio extraño, pero no creo que sea útil que la gente intervenga, especialmente jefes de Estado extranjeros, y diga, esto es por lo que él vivió mi causa, o lo que sea. Eso es repugnante, de hecho. No lo hagas. Eso aleja a todo el mundo. No ayudas a tu propia causa haciendo eso, y además es literalmente falso. Así que solo espero que podamos continuar, y no exagero, en el espíritu en el que él actuaba, que era de amor por los demás, incluidas las personas con las que no estamos de acuerdo. Y no lo reduzcas, ya sabes, a algo tan insignificante como eso. Eso no ayuda. Sí, entonces, luego él entra y acepta que Charlie literalmente contactó a J.D. Vance y a Donald Trump respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán y el ataque. Y estaba tan preocupado por lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Pero cuando se trata de Charlie, Scott, ¿cómo lo encontraste? ¿Cómo ves la manera en que mucha gente intenta retratarlo? ¿Cuál es tu percepción de él? Charlie Kirk no tuvo ninguna influencia en mi vida. Charlie Kirk no es un experto en política exterior. Charlie Kirk no es un experto en asuntos militares. Charlie Kirk no es un experto en nada. Charlie Kirk tenía un número. Su especialidad era ir a los campus universitarios y ridiculizar a los estudiantes universitarios estadounidenses. Y lo hacía muy bien. En esto, se podría decir que Charlie Kirk tenía un buen argumento. El sistema educativo estadounidense había fracasado y seguía fracasando, y yo le apoyaba. La verdad es que no estoy de acuerdo con casi nada de lo que defiende, porque para mí es superficial. Como he dicho, no es un experto, da la impresión de serlo. Le gusta pontificar, articular, es muy ingenioso en la forma en que expresa las cosas. Creo que él investiga muy cuidadosamente. Solo lo veía porque me parecía fascinante que los estudiantes universitarios estadounidenses fueran tan tontos. Pero después de un tiempo, hay un patrón en lo que hace. Es muy engañoso, te atrae. La forma en que formula las cosas te lleva en una dirección. Es un poco como una adivina que puede predecir tu futuro solo conversando contigo. Ella capta esto, aquello, lo otro, y él presionaba botones.
La mayoría de las veces, los universitarios eran demasiado tontos para darse cuenta de que les estaban presionando los botones y caían en todas las trampas que él tendía. Pero él no es un experto, y literalmente podrías tomar cada argumento que presenta, traer una opinión experta y destrozarlo por completo. Así que no soy alguien que esté enamorado de Charlie Kirk. De hecho, encontré gran parte de lo que dijo bastante inquietante, muy racista. Quiero decir, sé que hoy en día no se puede decir eso. Charlie Kirk no era racista. Sí lo era. Sí lo era. Era muy racista, muy xenófobo, apelaba a los peores tópicos de la sociedad estadounidense. Sabes, finge ser ese modelo de hombre cristiano y de familia. Y no le estoy menospreciando como hombre de familia. Creo que amaba a su esposa. Creo que tenía 2 hijos fantásticos. Creería cualquier cosa que oyera que dijera que Charlie Kirk era un padre fantástico. Todo lo que respecta a eso lo acepto y digo, sí, es todo eso. Pero el concepto que él tenía, el modelo al que todo estadounidense debería aspirar, es simplemente una completa tontería. Perdón por el lenguaje. Así que es trágico lo que ocurrió. Trágico. Y nunca debería haber pasado. Para mí, esto tiene más que ver con la libertad de expresión y lo que sucede en un país profundamente polarizado. Verás, yo tenía mis desacuerdos con Charlie Kirk. No es que realmente le importara. Ese hombre influyó en millones de personas. ¿Qué le importa que Scott Ritter pensara, no? Pero ya sabes, la forma en que yo habría preferido tratar con Charlie Kirk es, simplemente ignorarlo, lo cual es fácil de hacer, siendo sincero. Simplemente no lo veas. Y aquí está la cuestión. Si no ves a Charlie Kirk, no sabes nada de Charlie Kirk. Y te das cuenta de lo absolutamente insignificante que es Charlie Kirk en el panorama general. 2. Y sé que me van a criticar por esto porque hay gente, ya sabes, J.D. Vance, no habría sido vicepresidente si no fuera por Charlie Kirk. Sí, lo habría sido, J.D., créeme. Charlie Kirk no es el ídolo de América. La sangre no fluye por las venas ideológicas de Charlie Kirk, ya sabes. Pero lo otro es que, si no estás de acuerdo con él, participa. Quiero decir, el hombre era un debatiente, así que ve y debátelo. Y lo que descubrirás es que mucha gente pensaba que podía estar a la altura de Charlie Kirk. Lo único que aprendí es que no pediría un debate con Charlie Kirk a menos que fuera sobre un tema que conociera a la perfección. Y en segundo lugar, hice un montón de preparación para entender las distintas trampas que Charlie Kirk tiende retóricamente para atraerte con ciertas frases provocadoras y llevarte por un camino argumentativo. Y entonces te deja en evidencia. Tienes que romper con eso. Y no me refiero a gritar o levantar la voz, sino a encontrar respuestas efectivas y cosas así. Pero así es como se trata con Charlie Kirk. No le disparas. Quiero decir, Dios mío, ¿en qué se ha convertido este país? Dios mío, eso es lo que pasa con Charlie. Me importa un bledo lo que Tucker Carlson, J.D. Vance o quien sea quiera decir sobre Charlie. Porque para mí, en mi vida diaria, Charlie Kirk no tiene ninguna relevancia en lo que hago. Lo veía porque era entretenido verle dejar en ridículo a estudiantes universitarios estadounidenses. Me quedé horrorizado por el hecho de que la gente no pudiera enfrentarse a Charlie Kirk. Aparte de eso, si no lo veía, Charlie Kirk no tenía ningún impacto en mi vida. Así que esta idea de que de alguna manera Charlie Kirk es la fuerza impulsora de lo que es el conservadurismo estadounidense y de lo que es Estados Unidos hoy en día, me parece absolutamente absurda. Pero lo que ha pasado aquí es que vivimos en una época de imitadores violentos. Y me preocupa mucho que ahora la solución para la gente con la que no estás de acuerdo sea pegarles un tiro en la cabeza, en el cuello o donde quieras. Esto es lo que me molesta, aparte de su muerte, claro. De nuevo, no estoy aquí. Si alguien piensa que estoy intentando menospreciar a Charlie Kirk como persona, está muy equivocado. Creo que él realmente creía en lo que hacía. Era muy bueno en lo que hacía, y solo con mirarle junto a su esposa y sus hijos, quiero decir, es un buen hombre.
Charlie Kirk no es una mala persona. Y el tema con los tipos que se meten en este juego de, ya sabes, ganarse la vida hablando, es si realmente creía lo que decía, que es otra cuestión muy importante. Porque parecía, de nuevo, todo esto lo estoy aprendiendo a posteriori, porque como te dije, no le seguía. No era alguien que se despertara cada mañana pensando, me pregunto qué estará pensando hoy Charlie Kirk. Pero ahora, que domina los titulares, parece que había adoptado una postura ideológica concreta sobre, por ejemplo, Israel. Y creo que al reafirmarse en esa postura, como tienes que hacer en este negocio, recuerda, él se dedica a hablar, a convencer a la gente, a intentar ganárselos. Así que él, ya sabes, una vez que se compromete con una línea de partido, tiene que reafirmarse en esa línea. Y creo que lo que pasó es que empezó a darse cuenta de que había tomado el lado equivocado en este debate y que había cuestiones del mundo real ahí fuera. Porque recuerda, la mayoría de lo que Charlie comentaba no es del mundo real. Quiero decir, está en la periferia del mundo real. Son cosas emocionales, de apretar botones, pero no es el mundo real. Pero cuando hablas de Israel, estás hablando de genocidio. Estás hablando de una nación que bombardea a otras naciones. Estás hablando de muertes masivas. Estás hablando de la pérdida de soberanía de Estados Unidos. Quiero decir, literalmente nos hemos vendido al diablo israelí. Y creo que Charlie empezó a darse cuenta, Dios mío, estoy en el lado equivocado de la historia aquí. Era un hombre que claramente tenía cerebro y conciencia, y es una maldita pena que esté muerto. Habría preferido mucho más que Charlie Kirk estuviera vivo hoy, especialmente porque no estoy de acuerdo con él. Independientemente de si alguna vez habría tenido una plataforma, o incluso si la habría querido. Como dije, no me despertaba cada mañana pensando en Charlie Kirk. Pero ya sabes, si por alguna razón Mario Naufal de X me llamara y dijera, Scott, tengo a Charlie Kirk que quiere debatir contigo sobre esto, sí, por supuesto que sí. Dame una semana para prepararme. No quiero enfrentarme a Charlie Kirk sin estar completamente preparado, porque sé que él sí lo estará. Le tengo ese respeto, vi cuánto sabía, lo bien preparado que estaba. Pero así es como me habría gustado tratar con Charlie Kirk, en un debate directo o simplemente no verlo. Porque como dije, podía pasar un día sin Charlie. No era un problema. Simplemente no tenía ningún papel en mi vida. Ahora, quizás sí lo tenía en la vida de otras personas. Tenía millones de seguidores. Pero yo, ya sabes, Tucker y JD ahora mismo están en el juego de la política. En política, tienes que surfear la ola del sentimiento público. Y ahora mismo hay un montón de sentimientos ahí fuera. Pero solo quiero que la gente reflexione de verdad. Antes de que la bala del asesino le quitara la vida, ¿qué papel tenía realmente Charlie Kirk en tu vida? Quiero decir, la mayoría de la gente sabía de él, pero cuando te despertabas por la mañana, ¿lo primero en lo que pensabas era en Charlie Kirk? Cuando tomabas tu café matutino, ¿lo primero que querías ver era Charlie Kirk? Durante el día, Charlie Kirk. Antes de irte a la cama, ¿soñabas con Charlie Kirk? Y creo que la respuesta para la gran mayoría de la gente es no, no. Así que hemos creado este fenómeno ahora mismo, un fenómeno, supongo que sería en singular, que está fuera de control, totalmente fuera de control. Y es algo peligroso lo que está ocurriendo, porque ahora, al elevarle a este estatus, quiero decir, están pasando otras cosas también. Ahora, si criticas a Charlie Kirk, te están inmediatamente, ya sabes, privando de tus derechos, desplatformando. No estoy hablando del odio. Ya sabes, no apoyo a nadie que justifique el tiroteo de Charlie Kirk. De alguna manera, te mereces lo que te pase. Porque la libertad de expresión, sí, tienes derecho a hablar, pero también tienes derecho a pagar el precio por lo que dices. Es decir, si dices algo que resulta perturbador, cuando la gente vaya a por ti. Ahora, no estoy hablando de acciones criminales ni de todo ese tipo de cosas.
Pero ya sabes, si eres alguien que tiene una presencia en línea que depende de que la gente te vea, no te sorprendas si la gente deja de verte. Quiero decir, quién sabe, Nima, quizá tú y yo seamos desplatformados por esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. No lo sé. Pero hay personas para quienes esto es toda su existencia y de repente están siendo desplatformadas porque dicen cosas que simplemente ya sabes no están bien. No puedes animar a asesinar. No puedes animar a la violencia física, a las amenazas físicas. Se supone que debemos estar en un campo de batalla de ideas. ¿Quién tiene la mejor idea? ¿Quién puede articular la mejor idea? Y al parecer, Charlie Kirk era realmente bueno en lo que hacía. Y es una auténtica pena que no pueda seguir haciéndolo. Es aún más lamentable que no esté presente para su esposa, sus hijos y sus amigos. Por lo que cuentan, era un buen tipo. Quiero decir, todavía no he visto a nadie que dijera, Charlie Kirk es mala persona. Es un tipo desagradable. Quizá lo fuera, no lo sé, pero todo lo que veo y leo sobre él indica que era un buen tipo, de esos con los que te gustaría pasar el rato. Me encantaría pasar el rato con Charlie Kirk, no para debatir, sino simplemente para escucharle. Era elocuente. Así que sería interesante estar en una sala y escuchar a Charlie Kirk hablar. Pero luego me iría a casa y me daría cuenta de que todo lo que ha dicho no tiene ningún impacto en mi vida. Y eso es un hecho. Scott, lo que me sorprendió tanto tras el asesinato fue que Donald Trump salió y dijo, ya sabes, antes de encontrar al tipo que lo asesinó, dijo que había sido la izquierda radical, y luego lo encontraron, y Donald Trump no repitió el mismo tipo de retórica. Pero, de alguna manera, me asombra ver a J.D. Vance yendo en esa dirección, ya sabes, echando la culpa a la izquierda. ¿Y cómo va a ayudar eso a la sociedad? Porque cuando eres el vicepresidente de los Estados Unidos, quieres unir a estas diferentes facciones en este momento caótico. No vas en una dirección que divida aún más a la gente. Quiero decir, en teoría, tienes razón. El vicepresidente debería tratar de unir a la gente. Pero eso no es lo que hace esta administración. Tampoco lo fue la administración anterior, Joe Biden y Kamala Harris. Ellos se dedicaron a culpar a la derecha radical. Y ahora el péndulo ha oscilado hacia el otro lado, y los que están en el poder van a culpar a la izquierda radical. Ya no tenemos presidentes que tiendan puentes y traten de sanar heridas. Esto va de mantener un margen de apoyo popular. El objetivo aquí no es que todos los estadounidenses estén de acuerdo. El objetivo es que haya suficientes estadounidenses de acuerdo como para ganar las próximas elecciones. Eso es todo. Así que tienen una base, un fundamento muy sólido, y lo único que tienen que hacer es trabajar en el margen. Y eso es lo que están haciendo aquí. Están trabajando en el margen para debilitar a la izquierda. Nunca van a convencer al 60% de la izquierda radical, o los progresistas, o como quieras llamar a la oposición. Están tan atrincherados como lo está MAGA en este lado. Igual que el clon de Biden, no va a atraer a los de MAGA. Así que lo que buscas es ese centro blando. ¿Y cómo los influencias? Lo que están haciendo ahora mismo es jugar con las emociones de lo que parece ser un asesinato con motivación política. Así que van a culpar a la izquierda sin preocuparse por averiguar cuál es la verdad. Quiero decir, porque al final la investigación sigue en curso. No creo que tengamos una confesión sobre por qué ocurrió esto. Y hay mucha información circulando. Normalmente, uno esperaría que un político no dijera nada. Hoy lamentamos la pérdida de Charlie y rezamos por su esposa y sus hijos, pero voy a abstenerme de hacer más comentarios hasta que se conozcan los resultados de la investigación. La gente tiene que recordar que esto es un delito, es un asesinato. No soy abogado defensor, pero me imagino que si el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos están haciendo declaraciones sobre la intención, etc., que luego resultan no ser ciertas, se está generando el concepto de contaminar al jurado. Lo mejor que puede hacer la gente es callarse.
Ser honesto, especialmente si tienes una posición de poder. Simplemente cállate. Di, no, vamos a esperar el resultado de la investigación. Hay un sospechoso bajo custodia. Voy a dejar que las fuerzas del orden se encarguen de esto por ahora. Por el momento, todos nuestros pensamientos y oraciones están con la esposa de Charlie, sus hijos y su familia. Intentemos mantener la calma durante este periodo. Reflexionemos sobre el hecho de que una voz ha sido silenciada y debemos asegurarnos de que no se silencien más voces en este momento. La libertad de expresión es un aspecto fundamental de Estados Unidos. Este tipo de tonterías políticas pueden salir a la luz. Cuando digo tonterías, lo digo sinceramente, pero me refiero a que los políticos son bastante conocidos, por no decir nada. Este es un muy buen momento para que los políticos no digan nada, porque ya sabes, hay una investigación sobre un asesinato y quieres que se haga bien. No quieres hacer nada que genere una tecnicidad o cosas por el estilo. Scott, tuvimos el ataque israelí en Doha y Donald Trump llamó al liderazgo en Qatar, al emir de Qatar. Dijo que este tipo de ataques no volverían a ocurrir nunca más. Y horas después de lo que dijo Donald Trump, Netanyahu salió y dijo, lo vamos a hacer una y otra vez hasta que consigamos el objetivo, los matemos y los destruyamos. Así que, si yo estuviera en Qatar, me preguntaría, ¿quiénes somos para Donald Trump? ¿Quién nos va a proporcionar seguridad? Hemos invertido tanto y lo hemos hecho todo por Estados Unidos. Pero ¿quién nos está dando el mensaje principal? ¿Es Donald Trump, que dice que no habrá más ataques? ¿O es Netanyahu, más honesto sobre los ataques, diciendo que va a haber nuevos ataques en nuestro territorio? ¿Qué está pasando? Porque hubo una cumbre en Qatar en la que ves a todos estos países reuniéndose, Irán, Siria. Nunca pensé que estos dos países irían a la misma cumbre. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está ocurriendo en Oriente Medio y de cómo ven a Donald Trump y su administración? Creo que existe una cara pública y luego está la realidad. Quiero decir, en el fondo tienes toda la razón. Netanyahu, para empezar, para cambiar el comportamiento israelí, tienes que ser capaz de disuadir ese comportamiento. Eso significa que Israel debe entender que si hace algo, el precio que paga por hacerlo supera con creces las ventajas que obtiene al hacerlo en primer lugar. Así que podrían decir, quizá no deberíamos hacerlo. Se puede recurrir a la fuerza militar, pero ya sabes, Estados Unidos no va a bombardear a Israel como medida de disuasión. Pero existe la fuerza política y económica. Y ya sabes, el hecho de que Estados Unidos no hiciera nada solo subraya que estaban compinchados con Israel. Es decir, sabíamos que lo iban a hacer. Donald Trump está mintiendo descaradamente. No hay manera en absoluto de que los israelíes hayan lanzado esto sin que Estados Unidos lo supiera de antemano. Y peor aún, desde mi punto de vista, colaborando activamente con los israelíes para desconflictuar el espacio aéreo, etc., para asegurarse de que este ataque se llevara a cabo sin problemas. Por supuesto que lo sabíamos. Así que está mintiendo, el presidente. Si no estuviera mintiendo, y si Israel hizo esto, entonces si no hacemos algo, como retirar a nuestro embajador, terminar toda la ayuda financiera, dejar claro a Israel que no puedes atacar a los amigos y aliados de Estados Unidos, que habrá un precio y que ese precio será muy, muy severo, porque esa es la única manera en que Israel aprende. Eso es todo. Si ellos piensan, Dios mío, el precio que pagamos por bombardearlos es horrible, no podemos permitirnos seguir haciendo esto. La próxima vez que Hamas aparezca en Doha, no los vamos a bombardear porque entendemos que Estados Unidos caerá sobre nosotros como una tonelada de ladrillos. Pero eso no ocurrió, así que Israel no se siente disuadido y continuará. Es como un niño mimado. El niño monta una rabieta y no pasa nada, o incluso es recompensado. Es casi 100% seguro que el niño volverá a montar una rabieta. Aquí, Israel montó una rabieta y fue recompensado con una visita del Departamento de Estado. El secretario de Estado Marco Rubio, yendo al Muro de las Lamentaciones, rezando,
metiendo papelitos y haciendo otras tonterías para mostrar a los israelíes que, vaya, os queremos, seguid así. We love you. Keep doing it. Whatever it is you're doing, it's okay. Israel didn't learn Sea lo que sea que estés haciendo, está bien. Israel no aprendió nada. Pero lo otro que Israel aprendió es que el mundo árabe es inútil. Hablando francamente. Sabes, los iraníes vinieron y dijeron lo correcto. Tenemos que unirnos. Israel tiene que pagar un precio. El mundo árabe no lo hizo. Quiero decir, lo del Líbano fue horrible. No, necesitamos paz con él. Líbano ha sido ocupado, bombardeado, sigue siendo bombardeado. Quiero decir, ese Líbano tiene que irse, desaparecer, acabarse. Es repugnante. Pero eso es lo que hace Líbano. Todos los demás, Qatar, ¿por qué no estáis pidiendo una acción militar? Os bombardearon, no. Solo vais a hacer un pequeño berrinche y no hacer nada. Oh, no vamos a comprar español, o supongo sí. No vamos a comprar cosas americanas y ya sabes, bla, 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 bla. ¿Qué vais a comprar? What are you going to buy? You'll come back because you have no choice. Volverás, porque no tienes otra opción. Oriente Medio está totalmente subordinado. Lo que hemos visto aquí es que Oriente Medio se ha subordinado completamente a Estados Unidos, desde el punto de vista de la seguridad. No hay alternativa. Así que lo que vimos en esta gran conferencia es esto. Literalmente certifica la debilidad colectiva y la impotencia del mundo árabe. Porque, seamos francos, hoy está teniendo lugar un genocidio en Gaza, un genocidio contra los árabes, y el Ejército árabe está haciendo absolutamente nada al respecto. No les importa. Yemen está siendo bombardeado ahora mismo. Está al respecto. No les importa. The Arab world's doing nothing about it. They don't care. Damascus was bombed last night. They don't care. Anoche bombardearon Damasco. No les importa. Líbano está siendo bombardeado a diario. No les importa. Mañana, Israel podría bombardear Riad. El mundo árabe es inútil. Los líderes árabes son inútiles porque todos han vendido su alma a Estados Unidos y están muertos de miedo de pensar en una vida sin América. Así que no están dispuestos a hacer lo que realmente se necesita. 2.500 millones de árabes podrían borrar a Israel del mapa mañana si quisieran. Que marche el ejército egipcio. Que los iraníes supriman a Israel con sus misiles. Que los turcos entren desde el norte. Israel desaparecería en una semana. Físicamente desaparecería. Israel's gone inside a week. Physically gone, removed. Doesn't exist. Eliminado. No existe. Así de fácil. Pero nunca lo harán, porque no pueden enfrentarse a Estados Unidos. No pueden imaginar la vida sin América. Todos se han vuelto adictos al dólar estadounidense, a la conectividad económica estadounidense. Así que, ya sabes, el mundo árabe ha cavado su propia tumba. Israel os bombardeará de nuevo, y no pasará absolutamente nada, porque sois incapaces de hacer que pase algo. Literalmente, de eso trataba esta reunión de Doha. Fue la prueba definitiva de que el Irán y el mundo no representan nada. Absolutamente nada. Qatar Small no pasó absolutamente nada. Not a damn thing happened to Israel. Scott, we know that if you Scott, si recuerdas, si rememoras lo que ocurrió antes del 7 de octubre, creo que el 7 de octubre fue un punto de inflexión para la situación en Oriente Medio. Pero antes de eso, teníamos a Irán. ¿Recuerdas la lucha entre los hutíes por un lado y Estados Unidos junto con Arabia Saudí estaban bombardeando Yemen y todo eso? El principal enemigo en aquellos días para los estados árabes era Irán junto con Yemen. Eso ya no se ve en Oriente Medio. Lo que ha sucedido desde el 7 de octubre ha cambiado totalmente el panorama de Oriente Medio. No solo a los ojos de los estados árabes, sino también a los ojos de los israelíes. Porque hoy, lo que escuchamos de los medios israelíes, esto es lo que dijo el ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel. Dijo que el nuevo eje del mal es Turquía, Siria y Qatar. Sabes, estamos yendo por un camino donde no hay fin para este tipo de escalada. ¿Cómo se puede aportar cordura a este tipo de argumento? No es Irán, los nuevos enemigos son Qatar y Turquía. ¿Cómo es posible que Turquía forme parte de la OTAN? ¿Cómo puedes juntar estas dos cosas? Y Estados Unidos en Israel.
in support of Israel. Again, what price will Israel pay? De nuevo, ¿qué precio pagará Israel? Ninguno. Pueden decir lo que quieran. Say whatever they want. Mientras Estados Unidos los respalde, no habrá ningún precio que pagar. ¿Tiene Turquía lo necesario para enfrentarse a Estados Unidos, para involucrarse realmente en un enfrentamiento físico con Israel? Turquía quiere ser una potencia regional, un centro energético. Para que eso ocurra, realmente necesitan acceso a los enormes yacimientos de gas frente a la costa de Israel. Esa es la materia prima que lo hará posible. No puedes lograrlo si tienes una ruptura fundamental en las relaciones que, por ejemplo, causaría una guerra. Qatar, ¿qué tiene? ¿Gas? ¿Dinero? ¿Eso es todo? ¿El gran ejército qatarí va a cruzar y enfrentarse a Israel? Got our army going to come rolling across and take on Israel? No. Qatar can't even defend itself. No. Qatar ni siquiera puede defenderse sin Estados Unidos. Ninguna de estas naciones puede. Quiero decir, Israel podría seguir haciendo esto. Ya sabes, el eje Egipto, Arabia Saudí y Kuwait. ¿Qué van a hacer Egipto, Arabia Saudí y Kuwait al respecto? Nada. Ya sabes, el eje Siria-Irak, Emiratos Árabes Unidos. Me lo estoy inventando ahora mismo. Da igual. Puedes poner cualquier combinación que quieras. Israel puede decir lo que quiera, y todas las naciones se quedan ahí, impotentes. Impotentes. Israel podría bombardear Ankara hoy y salirse con la suya, porque los turcos no van a hacer absolutamente nada, porque no pueden. ¿Qué pueden hacer sin romper con Estados Unidos? Y no están dispuestos a hacerlo. Wars with the United States, and they're not willing to do that. The only way you stand up to Israel is if you get enough La única manera de plantarle cara a Israel es si consigues que suficientes naciones estén dispuestas a romper fundamentalmente las relaciones con Estados Unidos y luego hacer que Israel rinda cuentas, porque ahora estás desafiando a Estados Unidos. Mira, este es el talón de Aquiles de Estados Unidos. Podemos aislar a las naciones árabes una por una, pero no podemos aislarlas a todas. Si hoy Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Líbano y Siria dijeran, ¿se acabó? Hemos terminado. Vamos a erradicar físicamente a Israel. Y América, si intervienes, entonces intervienes hasta el final, amigo, porque nosotros vamos hasta el final. Y ya sabes, lo perderás todo. Se acabó. Hemos terminado. América no puede responder. ¿De dónde vamos a sacar las tropas? Sacarlas de Europa. Where are we going to get the troops? Pull them out of Europe? All 100,000 of them? Los 100.000, It took about recuerda que hicieron falta unos 750.000 para derrotar a Irak en 1991. Pudimos entrar con un poco menos que eso después de debilitar a Irak durante una década de sanciones económicas en 2003. Pero entrar y enfrentarse realmente a los ejércitos avanzados de estas naciones colectivamente, no podemos hacerlo. No tenemos los recursos para hacerlo. Esto es lo que debería haber hecho esta conferencia. Deberían haberse unido colectivamente y decirle a Estados Unidos, tienes una elección, o te unes a nosotros para castigar a Israel, para restablecer la disuasión. No estamos pidiendo la erradicación de Israel. Solo queremos que Israel sepa que nunca, nunca, nunca podrá volver a hacer esto. Así que debe pagar un precio muy, muy alto. So they must pay a very, very heavy price. You can either join us in doing that. Puedes unirte a nosotros para hacerlo, o lo haremos nosotros y te echaremos. Hemos decidido que ya no te queremos. Eres incompatible con nuestra visión de la seguridad en la región. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? No podemos enfrentarnos a ellos colectivamente. Pero mientras los árabes sigan jugando a este estúpido juego de no querer enfrentarse a Estados Unidos, simplemente los desmembramos y los dividimos. Ya sabes, en cuanto uno se queja, lo aislamos y decimos, ya ves, no quieres estar solo. Todos los demás tienen miedo. No queremos hacer nada que haga infeliz a América. Y esa es la mayor muestra de debilidad colectiva que he visto en mucho tiempo. Esa patética conferencia que organizaron. This pathetic little conference they had. Creo que, yo diría que incluso Estados Unidos se beneficiaría si decidieran ir en esa dirección. ¿No crees que eso beneficiaría a Estados Unidos y a la presencia de Estados Unidos en la región? Well, it could achieve a strategic Bueno, goal objective. podría lograr un objetivo estratégico de desvincularnos de Oriente Medio, pero también crea un vacío
que podría ser llenado por factores desconocidos. Y ese es el problema. Creo que el mejor camino para Estados Unidos es desvincularse y luego desempeñar un papel activo en dar forma a cómo será Oriente Medio, para que no haya sorpresas, para que sepamos a qué nos enfrentamos. Pero simplemente, ya sabes, retirarse de forma impulsiva. Creas un vacío, y ese tipo de incertidumbre siempre conduce a problemas. And that kind of uncertainty always leads to problems. Scott, en el caso de Ucrania, hubo un artículo en Político que decía que la UL no podrá abandonar los recursos energéticos rusos a pesar de la presión de Donald Trump. Así que quieren comprar petróleo ruso, quieren continuar el conflicto. ¿Cómo ves la forma en que Donald Trump está hablando y comunicándose con los europeos? ¿Quién crees que tendrá la ventaja? Hasta ahora, lo que hemos visto de la administración parece que están intentando ejercer presión. Por otro lado, parece que los líderes europeos tienen algún tipo de... No sé si la influencia proviene del establishment en Estados Unidos, o si logran manipular a la administración Trump. I think they've been trying to manipulate the Trump administration, and Creo que había estado intentando manipular a la administración Trump. Y de nuevo, es muy difícil meterse en la mente de Donald Trump. Allá I voy. think he put himself in Creo que él mismo se metió en una trampa. funny thing is, if you listen Lo curioso es que si escuchas a Donald Trump el tiempo suficiente, te das cuenta de que en algunas ocasiones realmente dice la verdad. he thought it was going to be a hell of a Creo que la verdad era que pensaba que iba a ser muchísimo más fácil acabar con esta guerra de lo que resultó ser, y ahora simplemente se ha quedado sin opciones, sin planes, y está muy frustrado. Reconoce que Rusia simplemente no va a ceder ni a ser maleable. Sabes, no va a llegar y reformar Rusia. Rusia tiene su propio punto de vista y van a mantenerse firmes en él. Así que puedes meter el rabo entre las piernas y huir, lo cual es una señal de debilidad, o puedes lograr el mismo resultado aparentando ser fuerte y presentando condiciones que nunca podrán cumplirse. Y luego, cuando no se cumplen, bueno, si no vais en serio, entonces nos vamos de aquí. achieved. You say, well, if you're not serious, then we're out of here. You know, the conditions are we're going to do this, that, and we're going to go 100% Sabes, here. las condiciones son, vamos a hacer esto, aquello, y vamos a ir al 100% aquí, al 50% allí, lo vamos a reducir, vamos a colapsar la economía rusa. Pero tienes que hacer lo que nosotros estamos haciendo, sabiendo perfectamente que Europa no puede hacer eso. Así que creas las condiciones para el fracaso. Pero luego, cuando retiras el apoyo, como creo que va a hacer Estados Unidos, culpas a Europa y echas la culpa sobre Europa. Y creo que ahí es donde estamos ahora mismo. Creo que Trump reconoce que no puede ir más lejos con Rusia. Y cuando se trata del conflicto en Ucrania, hay muchas cosas que quiere hacer con Rusia que no tienen nada que ver con Ucrania, pero no puede llegar a eso hasta que se resuelva lo de Ucrania. Así que ha creado esta postura contradictoria. Quiero ser amigo de Rusia, pero primero voy a colapsar su economía. Algo así. I'm going to collapse their economy, kind of thing. Knowing that there's no chance Sabiendo que no hay ninguna posibilidad de que las declaraciones se conviertan en realidad, y por lo tanto dándole la salida que realmente busca, que es desvincularse de este conflicto, sabiendo que Europa es incapaz de valerse por sí misma. Si Estados Unidos se desentiende por completo, Europa no tiene otra opción. Y por eso ves todos estos juegos que se están llevando a cabo ahora en Polonia. Son los actos de personas desesperadas que intentan mantener a Estados Unidos implicado, tratando de moldear los acontecimientos, de crear una narrativa que sea lo suficientemente fuerte como para enfurecer a este presidente y que siga implicado, en lugar de seguir el camino de la desvinculación en el que parece estar ahora. ¿Cree que Donald Trump quiere hacer algo respecto a Ucrania? O, porque a medida que pasa el tiempo, parece que en la mente de los rusos, con la nueva escalada, ya sabe, hablamos de lo que ha pasado en Polonia, y se ve que Washington guardó tanto silencio sobre lo que ocurría allí. Se ve a más países europeos salir y decir que Rusia nos está atacando. Donald Trump, de alguna manera, es él no, si fuera, pongámoslo así, si hubiera algo ahí,
Donald Trump saldría y diría, los rusos están matando civiles en Ucrania. Cada vez que ocurre algo importante, él sale y critica a Rusia. Pero cuando el otro bando hace algo para manipular la situación, no se ve a Donald Trump salir y abordar directamente lo que ha sucedido. ¿Cómo va a ayudar eso? How is that going to help? Help who? ¿A quién ayudar? How is that going ¿Cómo va a ayudar eso a la situación con Rusia? Porque los rusos están observando el comportamiento de Donald Trump. behavior of Donald Trump? Again, I'm always loath to speak on behalf of Russia. De nuevo, siempre me resisto a hablar en nombre de Rusia, porque no soy ruso. Pero lo que diría es esto. Los rusos entienden la realidad política que existe en Estados Unidos, y entienden los límites de lo que Trump puede decir y hacer, y entienden que gran parte de lo que hace es un acto teatral. Así que simplemente ignoran 9/10 partes de lo que dice. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Los rusos, de nuevo, no puedo hablar por ellos, pero no me imagino que los rusos, en este momento, estén entrando en pánico. I can't speak for them, but I don't imagine the Russians at this point in time are panicking. I think they understand that Trump's in a very, very difficult Creo que entienden que Trump está en una situación muy, muy difícil, que tiene que decir lo que necesita decir para salir de esta situación. Y los rusos dejarán que los hechos hablen más que las palabras. Trump puede hablar de hacer esto, aquello y lo otro, pero mientras no lo haga realmente, es como si no hubiera dicho nada. Así que creo que esa es la forma en que los rusos están tratando este asunto. Creo que han recibido una clase magistral sobre la política de Trump, la lógica de Trump, la trumpología. Pero no veo a los rusos reaccionando de forma exagerada ni respondiendo en exceso a nada de lo que salga de Estados Unidos en este momento. anything that comes out of the United States right now. We've learned from the news that Hemos sabido por las noticias que Gran Bretaña ha asumido oficialmente el mando de las tropas ucranianas. is the case. ¿Crees que eso es realmente así o simplemente están inventando cosas y eso no está ocurriendo en Ucrania? Porque si fuera cierto, sería una gran escalada por parte de los ucranianos permitir que los británicos lleguen y tomen el control de todo. Brits coming in and capturing everything. Well, I mean, the Brits are already, Quiero decir, los británicos ya están dirigiendo esta lucha desde Ramstein y otros lugares. Así que no entiendo qué es lo que la gente dice que está ocurriendo y que no haya ocurrido ya. No creo que a nivel de batallón los comandantes de batallón sean británicos. Creo que son ucranianos. Creo que los comandantes de brigadas son ucranianos. Creo que los comandantes de cuerpos son ucranianos. Creo que el comandante del ejército ucraniano es ucraniano. Creo que hay asesores británicos asignados a estos diferentes niveles y que proporcionan consejos y son influyentes. Pero no creo que Ucrania haya entregado las responsabilidades tácticas y operativas a los británicos. tactical and operational responsibilities to the British. I think the British are there as strategic advisors, big picture. Creo que los británicos están allí como asesores estratégicos, asesores de alto nivel, pero no como es un ejército proxy. Lo sabemos que es un ejército proxy. Así que no entiendo por qué todos se sorprenden cuando resulta que el ejército ucraniano responde a las directrices, a la visión estratégica de los británicos. Son los británicos, después de todo, desde 2023, quienes han tomado la iniciativa en asesorar al ejército ucraniano. Son ellos quienes dirigen el programa para mantener a Ucrania en la lucha. Así que, sí, debería haber oficiales británicos allí si ese es el caso. Pero la idea de que de repente todos vayan a tener acento de Sandhurst y saludar con elegancia como los granaderos de la reina, no es así. The Queen's Grenadiers, no. That's no. You mean, Scott, who's providing the command? ¿Quieres decir, Scott, quién está proporcionando los comandantes a Ucrania? ¿Son todos británicos, franceses? Tenemos comandantes alemanes allí ayudándoles. Porque es un gran lío si miras a Ucrania. Ves diferentes armas llegando a Ucrania, diferentes sistemas llegando a Ucrania. El comandante es de alguna manera ucraniano, pero justo debajo de él ves diferentes mercenarios o comandantes de distintos países reuniéndose. Recuerdo que una vez hablé con el coronel Wilkerson. Dijo que en cada misión que tenían con otros países de la OTAN,
hablo de países de la OTAN trabajando entre sí, era un gran lío. Parece que lo que está ocurriendo en Ucrania es incluso peor que eso. Sí, quiero decir, estructuralmente por supuesto es muy complicado. En primer lugar, el ejército de Ucrania estaba compuesto principalmente por equipamiento heredado de la era soviética, modernizado y actualizado. Ahora lo que hemos visto es que Occidente ha estado introduciendo una especie de mezcla de equipos occidentales, ya sean tanques M1 estadounidenses, Challengers británicos, Leopard alemanes o tanques AMX procedentes de Francia. Logísticamente, eso es una pesadilla. En cuanto a la formación, también es problemático. Pero esa es la realidad de este enfoque multinacional para sostener el conflicto ucraniano. Desde el punto de vista del mando y control, los británicos han asumido ahora el liderazgo de la lucha. Ellos gestionan Bramstein y, según tengo entendido, son los principales asesores cuando el ejército ucraniano elabora sus planes de guerra. Lo vimos en Kharkov cuando el ejército ucraniano entró en la ciudad. Los rusos que se oponían decían, nos enfrentamos a un enemigo completamente diferente aquí. Nos enfrentamos a un enemigo con integración satelital total, inteligencia en tiempo real, puntos de decisión generados por IA, nuevas armas, nuevas tácticas, todo nuevo. Luego, los rusos procedieron a matar a todos. Pero ya sabes, ese es un sistema impulsado por la OTAN y dominado por los británicos. Y creo que eso es lo que se está viendo en el resto de Ucrania. Esa es simplemente la realidad cuando tu ejército ha sido reconstruido 6 veces. Creo que ya van 6. El ejército ucraniano ha sido reconstruido 6 veces en este conflicto. Y cada vez cede más y más de su soberanía, y se convierte cada vez más en un ejército proxy. Quiero decir, recordad que fue Ursula von der Leyen quien se jactó y dijo que el ejército ucraniano es el primer ejército europeo. ¿Qué quiso decir con eso? Y luego tenemos que usarlo sabiamente. De nuevo, a veces solo hay que esperar. Las personas que normalmente no dicen la verdad acaban diciéndola. Y creo que Ursula von der Leyen estaba diciendo la verdad. Ucrania es el primer ejército de Europa, el ejército europeo. Eso no significa que vayan a ganar, no significa que sea bueno, simplemente significa que no es un ejército ucraniano. Y al menos ahora tenemos a la jefa de la OPE, la Comisión Europea, reconociéndolo. Cuando Donald Trump dice que podemos colapsar la economía rusa, si Europa decide sumarse a nuestro plan de imponer aranceles a Rusia y que Europa no reciba petróleo ruso, supongo que el objetivo final es el ejército ruso. ¿Crees que lo conseguirán si pudieran lograrlo? Supongamos que la administración Trump pudiera alcanzar el objetivo principal, que sería impedir que los europeos reciban petróleo ruso. ¿Cómo va a afectar eso al ejército ruso? No creo que eso vaya a tener un impacto en el ejército ruso. Quiero decir, puede que haya algunas carencias de combustible provocadas por estos ataques de drones ucranianos contra diversas capacidades de refinado en Rusia. Pero el ejército ruso está completamente financiado, totalmente equipado y plenamente respaldado. El peligro proviene del sector civil de la economía rusa. Hay informes que indican que debido a la guerra hay escasez de empleo. Por eso los rusos buscaban ofrecer acuerdos especiales de visado para que extranjeros pudieran venir y ayudar a cubrir la falta de mano de obra. La semana pasada tuve una conversación fascinante con un director de finanzas internacionales en MHIMO, que es la gran universidad de política exterior. Es donde se forman todos los diplomáticos. Así que este tipo es una persona seria. Una de las cosas que Trump y sus asesores deben entender es que ahora mismo Rusia sigue jugando al juego de somos un país capitalista. Así que su economía todavía está organizada y funciona según un modelo clásico de tipo capitalista.
Pero lo que Rusia es perfectamente capaz de hacer es pasar a lo que se llamaría una economía de movilización, es decir, desvincularse de los conceptos del capitalismo y entrar en un modo de economía puramente stalinista. Eso fue lo que se adoptó por última vez en los años 30, cuando Stalin industrializó la Unión Soviética, por cierto, frente a enormes sanciones internacionales y esfuerzos por aislar a la Unión Soviética. Y la forma en que Stalin superó eso fue a través de una economía de movilización. Rusia podría, muy fácilmente, si se tratara de una cuestión de supervivencia existencial, pasar a una economía de movilización. Estados Unidos nunca podría hacerlo, pero Rusia sí. Y este es el error fatal en el pensamiento de Scott Ritter, porque para llevar a Rusia a ese estado, Estados Unidos tendría que ser tan disruptivo con el orden mundial que, ya sabes, a veces hay que tener cuidado con lo que se desea. No solo la economía rusa no colapsaría, y nunca va a colapsar, sino que se transformaría en algo totalmente desvinculado de las fuentes de influencia occidentales. Pero las repercusiones para Estados Unidos podrían llevar al colapso de la economía estadounidense. Lo diré una vez más, la economía rusa nunca colapsará, porque en última instancia, los rusos tienen la capacidad de pasar a una economía de movilización similar a la de Stalin. La economía estadounidense no puede hacer esa transición, y sufriremos consecuencias negativas por intentar enfrentarnos a los rusos, porque para tener éxito, vamos a tener que distanciarnos de India y China, vamos a crear enormes alteraciones, y las repercusiones para nosotros podrían ser fatales, económicamente. Así que no creo que la economía rusa esté en peligro de colapsar en un futuro próximo, si es que alguna vez lo está. Creo que se puede ejercer presión sobre la economía estadounidense que puede ser perjudicial para nuestra salud económica colectiva. De nuevo, tengo que señalar que mi nombre no es Michael Hudson y no soy economista, así que en este tema me remito a personas más inteligentes que yo. Pero diré esto sobre la economía rusa. Tiene la capacidad de adoptar una postura completamente estalinista ante el mundo, y con eso quiero decir que nunca la vas a colapsar. Rusia es autosuficiente en cuanto a recursos, así que es una de las pocas naciones que realmente puede construir un muro a su alrededor y seguir funcionando. Por cierto, creo que con India y China, dado que estos dos países son tan importantes para la economía rusa, se están acercando más a Rusia. No sé si has oído hablar de la participación de personal militar indio en los ejercicios rusos. Los llaman Oeste 2025. Mucha gente en los países de la OTAN está preocupada por lo que está ocurriendo entre India y Rusia, porque ven a Rusia, de alguna manera, damals en Sith, como meses entre India y China también. Mira, Occidente ha puesto tanto énfasis en el potencial de utilizar a la India como elemento desestabilizador para los BRICS. Es Letnick, el asesor comercial, quien directamente dijo, vamos a sacar la I de BRICS, vamos a sacarla, vamos a hacer que colapse. Va a caer. Esa es la fantasía que existe, la idea de explotar la fricción entre la India y China para romper los BRICS. Pero creo que ahora mismo lo que estamos viendo es que la India simplemente dice, contad con nosotros. Rusia está no memorborn fithinies to carry thwolling. And Russia is serving as an effective mediator between India and China. Now we have a situation where, Russia's. Ahora tenemos una situación en la que, si intentamos colapsar la economía rusa atacando las ventas de petróleo ruso, hemos fracasado. Porque para los indios, ahora el 40-42% de sus compras de petróleo provienen de Rusia. China, el gasoducto Fuerza de Siberia 2 está en construcción ahora. Ya está asegurado. Creo que para Rusia ya es demasiado tarde. India y China ya han decidido hacia dónde van, y será Estados Unidos quien acabe quedando aislado aquí. Por eso creo que estamos viendo a Trump, porque esto no se trata solo de cortar los lazos con Ucrania, ¿verdad? Because this isn't just about cutting the strings with Ukraine. This is about
solving Esto se trata de resolver toda una serie de otros problemas, porque hemos intentado resolver el conflicto de Ucrania a nuestro favor, aprovechando la influencia que creíamos tener sobre la India, China, etc. Y nos ha salido el tiro por la culata. Así que ahora, no solo no hemos logrado un resultado que sería deseable desde nuestra posición respecto a Ucrania, sino que también nos hemos debilitado frente a la India y China desde un punto de vista geopolítico. Y por eso creo que el presidente podría estar ansioso por desvincularse de Ucrania, para que nos permita resolver todos estos otros problemas y simplificar la naturaleza de la relación que queremos tener con China, India y Rusia. China and India and Russia. What signs, ¿Qué señales reciben Rusia y China de lo que ha ocurrido en Doha, en tu opinión? in your opinion? Again, I can't speak for them. De nuevo, no puedo hablar por ellos. Sin embargo, si yo les estuviera asesorando, simplemente diría que necesitamos estar involucrados, pero no necesitamos estar comprometidos de manera decisiva, porque estas personas no representan nada. Podemos, ya sabes, desarrollar relaciones individuales. Por ejemplo, tanto Rusia como China están colaborando con Irán en este momento. Pero incluso eso es complicado. No es tan simple como ya sabes. No es como si Irán y Rusia dijeran, oye, estamos en el mismo bando aquí. Hay complejidades. Lo mismo ocurre con China. Pero lo que les diría a los rusos y a los chinos, si fuera su asesor, es que no hay ningún vacío aquí que debamos llenar en este momento. There is no vacuum here for us to fill at this point in time because we have a very weak Arab Porque tenemos un mundo árabe muy débil. Un mundo árabe muy débil. Y tenemos a un Israel que no se puede disuadir. and do we Queremos dedicarnos a establecer un elemento disuasorio contra Israel, con Estados Unidos en el otro extremo. Creo que Rusia y China deben comportarse con mucho cuidado, dar un paso atrás y evaluar continuamente, buscar oportunidades que puedan surgir. La idea de que ya sabes, se está creando un vacío que va a ser llenado por Rusia o por China. It's en incorrecto. Nugurkur en China, grab the Thuartahang Speng either Russia or China are in a position to fill any vacuum. I mean, is China ready to deploy a blue water Quiero decir, ¿está China preparada para desplegar una marina de aguas profundas en el Golfo Pérsico, en el Indo-Pacífico? Russia doesn't have La respuesta es no. Rusia no tiene una marina de aguas profundas destacable que pueda ser desplegada en esa zona. expeditionary No cuentan con alas expedicionarias. Rusia, sí, envió un componente aéreo expedicionario a Siria, pero eso no es algo que se pueda replicar fácilmente, especialmente con el conflicto en Ucrania en curso. Así que diría que Rusia y China van a adoptar una postura de esperar y ver. Mantendrán la atención puesta en la situación, pero no van a lanzarse de lleno en un futuro próximo. but they're not going to be jumping in with both feet anytime soon. Just to wrap up, Scott, this session, I think Para concluir, Scott, esta sesión, creo que la pregunta sería, mi principal duda es, ¿cómo percibirían Rusia y China la actitud de Estados Unidos mientras negocia con Irán y otros países a los que está atacando? En otras palabras, cuando negocias con Estados Unidos, estás más cerca de una guerra con Estados Unidos que si no negocias. a war with the United States, then you're not negotiating. How? This is Este es el desafío definitivo de tratar con Estados Unidos en la actualidad. Creo que los días de sentarse con Estados Unidos y llegar a un resultado mutuamente aceptable y beneficioso ya son cosa de la diplomacia tradicional. No creo que la administración Trump sea capaz de participar en ese tipo de diplomacia. En cambio, creo que estas naciones deben esperar a la administración Trump. En lugar de llevar al caballo al agua, simplemente hay que esperar a que el caballo vaya al agua por sí solo. Creo que eso es lo que tiene que ocurrir aquí con Estados Unidos. Las estructuras tradicionales de la diplomacia han quedado descartadas. traditional structures of diplomacy are out the window. And what needs to happen is both Russia and China and anybody Lo que debe suceder es que tanto Rusia como China y cualquiera que trate con Estados Unidos deben dar un paso atrás y simplemente observar lo que está ocurriendo. Intentar influir desde la periferia, pero no lanzarse de lleno junto a Estados Unidos,
porque sería una experiencia muy frustrante. Lo que hay que hacer es dejar que Estados Unidos llegue por sí mismo a un punto de decisión. Y luego, si ese punto de decisión es donde quieres que estén, puedes intervenir y consolidar esa posición. Pero es casi imposible mantener negociaciones integrales con Estados Unidos en este momento, porque no tenemos, quiero decir, en este momento estamos pasando de la hegemonía estadounidense, del mundo unipolar americano, a un mundo multipolar muy complicado. To a very complicated multipolar world. This means that one would think that you're Esto significa que uno pensaría que el Departamento de Estado debería ampliarse y que habría que incorporar a más expertos para poder gestionar estos niveles de complejidad que crecen exponencialmente en el mundo actual. Sin embargo, Estados Unidos está recortando el Departamento de Estado, reduciéndolo drásticamente. Así que, donde normalmente tendríamos un experto identificado es curioso volver a leer la guía telefónica del Departamento de Estado de los años 90, o mirar estas distintas organizaciones y las reuniones que se celebran. Verás que teníamos un asistente de embajador para la exploración oceánica en el Indo-Pacífico. Genial. Eso significa que hay un equipo. Eso significa que en algún lugar de Estados Unidos hay un experto en, ya sabes, exploración oceánica en el Indo-Pacífico. Alguien que realmente sabe de lo que habla, que probablemente ha viajado a la región, ha conocido a todos los actores principales, tiene la agenda de contactos. Ya no usamos agendas de contactos, pero tiene todos los contactos. De modo que si surge un problema y el presidente dice, quiero saber sobre la exploración en el Indo-Pacífico, tienen a alguien que dice, aquí estoy yo, y puede levantar el teléfono y hablar con la gente. Sabe cómo negociar, redactar los informes, ponerlo al tanto. Ya no tenemos a esas personas, en nada. Han recortado todo. Y así, lo que acabamos teniendo es a Steve Witkoff. No es un mal tipo, no me estoy metiendo con él, pero no es un experto en nada. Es un tipo del sector inmobiliario de Nueva York. Pero cuando se trata de política exterior y de la historia del mundo, no sabe nada. O tenemos a Keith Kellogg, simplemente, ya sabes, un don nadie pasado de moda que no sabe nada. Y están ahí, contaminando el terreno con sus propias carencias. Y no hay respaldo, no hay banquillo, no hay nadie a quien recurrir. Así que cuando llegan y fracasan, la lían. No es como si pudiéramos decir, vale, saquemos al número 32 del banquillo. No hay banquillo. Estamos atrapados con esta gente. Este hombre niño es presidente y simplemente hace lo que le da la gana. Y un secretario de Estado que literalmente se está posicionando para postularse a la presidencia. Así que está ahí fuera, pulsando todos los botones sionistas adecuados. Un vicepresidente que la verdad no sé qué está pasando ahí. Esperaba una implicación mucho más contundente por parte de J.D. Vance en los temas, y parece que está actuando de forma muy suave y cautelosa en este momento. Pero, de nuevo, así no es como se supone que debe hacerse la política. Se supone que debe haber un asesor de seguridad nacional independiente. Ahora tenemos a Marco Rubio haciendo de asesor de seguridad nacional. Eso significa que está haciendo el trabajo de coordinación de políticas mientras es secretario de Estado. ¿Entiendes lo desequilibrado que es eso? Tener al secretario de Estado siendo también el asesor de seguridad nacional. Así que cuando tienes una reunión de altos cargos, normalmente el asesor de seguridad nacional dice, bueno, gracias, secretario de Estado. Secretario de Defensa, ¿qué tienes? Lo tienes. Genial. Tendré que considerar eso. Secretario del Tesoro, ¿qué tienes tú? Pero ahora es como, secretario de Estado, ese soy yo. Ah, sí, soy la única voz que cuenta porque soy el asesor de seguridad nacional. Así que el resto de vosotros, largaos, id a casa. O se hace a mi manera o no se hace. Y eso parece ser lo que está haciendo Marco Rubio. Y de nuevo, no hay personal. Antes los principales bajaban a los adjuntos, ya sabes, el vicesecretario de Estado, y dirigían una reunión de adjuntos.
Luego, la reunión de adjuntos creaba varios grupos de trabajo interinstitucionales. Y ahí es donde entran las personas de alto nivel. Cada uno tiene un subgrupo de trabajo, y los subgrupos pueden tener, por ejemplo, un equipo especial. Ya sabes, el equipo especial es donde están los verdaderos expertos, que se sientan y se encargan de todos los matices. Ellos lo elaboran, lo convierten en política, lo pulen un poco, lo vuelven a presentar, lo convierten en una gran estrategia, lo vuelven a presentar, y listo. Y cuando te das cuenta, ya tienes una política. Hace falta mucha gente trabajando junta. Lo que tenemos ahora mismo es un grupo de, ya sabes, hombres niño, jugando en el arenero, jugando solos. No hay nadie allí. Simplemente están tirando arena por todas partes. Y tienes a un secretario de Estado diciendo, me uniría a vosotros, pero en realidad soy el asesor de seguridad nacional y soy el único que importa. Así que quedaos ahí jugando en el arenero mientras yo voy al presidente, que no tiene ni idea de lo que está diciendo. Quiero decir, ¿cuán mal informado está el presidente? He hecho la paz entre, ya sabes, Azerbaiyán y Armenia. Albania. No, era Armenia, pero da igual. De verdad, Dios mío. En fin, así estamos. No tenemos ninguna capacidad para hacer política hoy. Ninguna. Muchas gracias, Scott, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer, como siempre. De acuerdo. Muchas gracias por invitarme. Expescu.